Hola amigos, muy buenas tardes y bienvenidos al espacio de psicoanálisis y salud mental. Os habla Virginia Valdominos desde su consulta de Madrid, España. Muy buenas tardes y bienvenidos a este espacio donde ustedes plantean preguntas, dudas, inquietudes y nosotros las abordamos desde el punto de vista psicoanalítico. El tema de hoy surge a partir de un comentario que yo puse en Facebook y que tuvo mucho interés y hubo muchos comentarios sobre el mismo y muchas preguntas, que de qué se trataba eso. Y lo hemos titulado "Las guerras son contra el psicoanálisis". Así que adelante, bienvenidos a este espacio que trata de ser un espacio de conversación, de poder hablar, de poder conversar sobre algunos temas desde otra óptica, la óptica psicoanalítica, articulados por el discurso psicoanalítico, dejándonos hablar de acuerdo con los planteamientos que hace el psicoanálisis. Bien, cuando decíamos las guerras son contra el psicoanálisis, queremos decir que aunque parezca que la guerra es política, ¿no?, de derecha contra izquierda, izquierda contra derecha, o ricos contra pobres, pobres contra ricos, o países productores de armas frente a países compradores de armas, o países capturadores de petróleo o joyas o uranio frente a países poseedores de petróleo, joyas o uranio, pobres contra ricos o ricos contra pobres, amos contra esclavos o esclavos contra amos, occidente contra oriente, oriente contra occidente. Todo es una apariencia. Y dirán, no, es la sobredeterminación económica la que produce las guerras. Las guerras son un negocio. Bien, es cierto, no lo vamos a negar. También las guerras son un negocio, también el negocio de las armas, de la venta de armas y todas las cuestiones que se generan en torno a la guerra que cabe denunciar, son denunciables todas ellas. Obviamente son una motivación de la guerra, pero nos atrevemos a decir que las guerras son contra el psicoanálisis, que toda guerra es para evitar que el psicoanálisis avance entre la población, para evitar que el sujeto psíquico del siglo XXI se produzca. Bienvenidos, bienvenidos a este tema de conversación seguramente tan polémico. Pueden hacer sus preguntas, por supuesto, como siempre. Entonces, cabe la posibilidad de que en el siglo XXI un hombre, una mujer se produzcan. Tenemos las herramientas, tenemos los instrumentos, tenemos los artefactos, estamos artefactados, instrumentados, producidos, articulados con un discurso posible de producir a un hombre y a una mujer del siglo XXI. ¿Qué sucede? Que a pesar de disponer de todos esos instrumentos, solo unos pocos llegarán a Ítaca. Solo unos pocos llegarán a esa producción de un sujeto psíquico de tamaña magnitud científica, ¿no?, y poética. Todas las fuerzas restantes estarían en contra de lo que sería la transformación del sujeto, de la producción de ese sujeto psíquico, que por otra parte es posible, porque ya se demuestra cómo habemos sujetos de esas características en constante transformación, en constante producción, en constante formación, porque tampoco es cierto que nunca que se llegue totalmente, sino que es cada vez. Es una decisión que uno tiene que tomar en cada momento, ser un sujeto psíquico, humano, hablante o no serlo,
Uno tiene la posibilidad en todo momento de ser una vaca pastando en el campo, o de ser un mono colgado de un árbol, o de ser un sujeto psíquico, un ser humano hablante. Siempre está esa posibilidad, cada vez. No quiere decir que uno se humanice una vez que ya le dé garantía de que esté humanizado para todas las veces. No, es cada vez. Es la misma tendencia, la misma probabilidad del sujeto de ser un ser humano hablante que de ser una vaca pastante o de ser un mono colgante. Entonces, es un trabajo que hay que hacer permanentemente. Por eso el psicoanálisis no se termina nunca, ¿no? Afortunadamente, porque nos da la posibilidad permanente de transformación, de cambio, de goce, de vida, de vivir, ¿no? De desear. Bien. Toda guerra que se produzca entre seres humanos, todo recurso violento, todo triunfo de la pulsión de destrucción salvaje, alocada, desarticulada con la pulsión de vida, porque es verdad, está comandado, está sobredeterminado económicamente, está sobredeterminado por la ideología dominante, por los poderosos que mandan a los pueblos a la guerra, a sus ejércitos. Pero eso solamente es la alimentación de las tendencias instintivas del ser humano. Como dice Freud a Einstein en su carta, el ser humano es así. No podemos acabar con la guerra porque el ser humano es así. Quiere decirse que en ese estado de cosas, en ese punto de choque, de producción de la guerra, triunfa la pulsión, triunfa el instinto, la fuerza pulsional del sujeto de destrucción, de matar, ¿no? Frente a todos los otros beneficios racionales que ustedes se puedan imaginar después, que son soldados, que su trabajo, que lo hace por la patria, que los poderosos lo hacen por defender el país. Todo eso ya son motivos racionales secundarios, ¿no? Pero la guerra siempre se dio, siempre existió, es inherente al ser humano, siempre estuvo ahí y siempre seguirá estando mientras el ser humano no haga un trabajo de transformación, un trabajo de conversación, de dar su lugar a la palabra frente a la violencia. Las guerras son contra el psicoanálisis porque toda guerra, entonces, es un pulso contra esa otra fuerza científica, si quieren, teórica, humana, humanista, que es el psicoanálisis y que da su lugar a esa posibilidad humana de construir un sujeto que se analice, un sujeto que ponga en cuestión a sí mismo, que ponga en cuestión sus propias pasiones, que ponga en cuestión sus celos, su envidia, su rencor, su odio, su hostilidad, su tendencia a destruir al otro, ¿no? Que ponga en cuestión no quiere decir que lo elimine, porque no se pueden eliminar, son cuestiones que van a estar ahí. La envidia, pues no se puede acabar con ella, es la roca incluso en el caso de lo femenino. Los celos no se puede acabar con ellos, el odio y la hostilidad son sentimientos edípicos, no podemos acabar con ellos, pero sí que podemos psicoanalizarlos. El narcisismo no se puede acabar con él, ¿no? Ese narcisismo que tienen los grandes poderosos o incluso dictatoriales en su pensamiento, que por muchas grandes democracias que hagan creer al mundo que son, sin embargo, después a nivel mundial se comportan dictatorialmente, imponiendo a los países sus criterios, sus modos de pensar, sus ideologías a base de bombas,
son contra el psicoanálisis, es contra la pluralidad, es contra la diferencia, es contra la diversidad, es contra lo femenino. Cuestiones todas ellas que vienen de la mano en el siglo XX y XXI y posteriores con el psicoanálisis. No le quedará al feminismo otro remedio que incorporar el psicoanálisis. De hecho, también podemos hablar de no un feminismo, sino de lo femenino, gracias al psicoanálisis. Lo femenino que se produce no solo en la mujer del siglo XXI, sino también en el hombre del siglo XXI. Lo femenino que generalmente ha estado mucho más desarrollado y aceptado en los hombres a lo largo de la historia de la humanidad que en las propias mujeres, siendo mucho más reprimido en la mujer lo femenino, fíjense, ¿no? De hecho, encontramos a lo largo de la historia las mujeres que han llegado al poder eran mujeres bastante masculinas. Véase, por ejemplo, Margaret Thatcher o ¿no? la Dama de Hierro u otro tipo de mujeres de esas características, ¿no? Con apariencia de mujer, pero en realidad pensamiento de hombre, actos guerreros, porque el hombre tiene las claves del trabajo y de la guerra, mientras que la mujer tiene las claves del goce y del amor. Entonces, toda guerra es un pensamiento masculino, está fundamentada en un pensamiento de hombre. La mujer, lo femenino, resuelve de otra manera las diferencias, permite las diferencias, porque aceptar lo femenino ya es aceptar las diferencias, es aceptar la diferencia sexual, cosa que se consigue psicoanalizándose. Aceptar y tolerar la diferencia, porque sobre todo uno va a producir la diferencia en uno mismo. La diferencia en lo que uno se permite ser diferente a sí mismo, que por cierto, les voy avisando, que uno tiene que ser diferente a sí mismo, no de un día para otro, sino en diferentes situaciones a lo largo del día. Tiene que ser capaz de asumir diferentes posiciones en función de con quién converse, en función de en qué situación se encuentre, en qué momento, en qué lugar, si está con los jefes en el trabajo o está con su familia en casa, si está con su esposa o está con su amante, si está con su novia 1 o con su novia 2, si está con su marido o está con sus hijos, ¿no? Si está con su equipo de trabajo o está con su equipo de fútbol. Su situación y su posición debe ser distinta. No es que deba ser que vaya a tener que hacer un esfuerzo por ser, porque la cuestión no está en el ser, ni tampoco viene de mano de la posibilidad del sujeto producir esas situaciones, sino que debe dejarse llevar por las situaciones, debe dejarse articular por esas situaciones. Pero para eso debe estar en un buen camino o en un camino de trabajo. Cuando uno se está trabajando en un lugar adecuado, en un camino adecuado, sabe que está de alguna manera articulado por un discurso que cuida de él, que lo piensa creciendo de él o de ella, que lo piensa creciendo, que lo piensa grande, que lo piensa transformándose. Ahí el sujeto después se puede dejar llevar por las situaciones, porque está bien amarrado a los significantes, está bien amarrado a un discurso, que es lo que sucede cuando uno está en análisis. Está en análisis, entonces el psicoanálisis lo piensa creciendo, porque por determinación todo aquel que entra en la máquina del análisis, en el artefacto del discurso analítico, está siendo posibilitado para el crecimiento, para el goce, para el desear, para el trabajar, para el vivir. Entonces es una conexión, digamos, con ese otro pensamiento, con ese gozar que se produce en el análisis. Toda guerra es contra el psicoanálisis porque es la negación del descubrimiento, es la negación de lo inconsciente, es la negación del concepto,
es la negación también de la posibilidad humana de transformarse y de desalienarse, de apartarse de ciertos pensamientos e ideologías dominantes que nos quieren a todos iguales, todos exactamente iguales, todos globalizados, todos pensando de la misma manera, que nadie destaque sobre nadie, que nadie pueda venir con una manera de pensar diferente o discurso diferente. Si ustedes se fijan en las noticias, es brutal. Yo hoy me di cuenta, hoy abrí las redes sociales y tenía en todas las redes sociales las mismas noticias que además me parecían verdaderas patrañas manipuladoras de nuestros sentidos, engaños para el autoengaño, para facilitar el autoengaño en el que cae el sujeto. Y después me di cuenta que eran las mismas, exactamente las mismas, las que estaban dando en el telediario, en el noticioso por televisión, las mismas noticias de las redes sociales que en el telediario, y además repetidas en todas las cadenas de televisión, y además trampas mortales para facilitar las ilusiones en el sujeto, ¿no? El enemigo tiene armas, dice el poema, ¿no? Dice el poeta. Tiene una máquina de producir ilusiones. La poesía, úsela, buen arma contra el enemigo. Esa es nuestra arma, nuestra guerra, ¿no? La guerra son contra el psicoanálisis, quiere decir que el psicoanálisis utiliza otras armas, no las bombas, utiliza poemas, ¿no? Poesía y psicoanálisis, el grupo cero, no en vano. No nos rige cualquier ideología, porque también un psicoanálisis y en la poesía no sabemos lo que es, no sabemos por qué está regido, no respondemos de él desde el grupo cero. Respondemos de poesía y psicoanálisis, sabiendo que es la poesía y son miles de poetas y sus discursos y su pensamiento poético, y es el inconsciente de la poesía el que guía el camino del psicoanálisis. Avanti, dice el psicoanálisis, adelante, dice el psicoanálisis, pero guiado por la poesía, no por cualquier pensamiento. No nos confundamos, que luego pasa lo que pasa en algunos países, que se votan alternativas que cuidado, todavía no hemos visto las consecuencias de elegir de esa manera, donde ciertos discursos populares, populistas en el sentido de hacer caer a la voz populis en esas ilusiones de alcanzar la felicidad de una manera fácil, de una manera rápida, de una manera sin trabajo, sin diferencias, sin complejidad. Y esto, claro, a los sujetos, digamos, sin una sobredeterminación fuerte, sin un pensamiento fuerte en el que sostenerse, ¿cómo se diría? Sujetos defraudados, que todo el mundo tiene que defraudarse con la realidad porque es parte de la operación de castración, defraudados, pero sin tener las posibilidades o los instrumentos para dar los siguientes pasos después de esa defraudación, normal en cualquier sujeto, caen fácilmente en la trampa, en la falacia, en la ficción, en la ilusión propuesta por determinadas tendencias ideológicas bien pensadas y con una estrategia clara, establecida, aunque oculta, para restar poder a la población, para restar poder al pueblo, para restar poder al sujeto. Porque también el psicoanálisis lo podríamos bien decir la ciencia, una ciencia para el pueblo, una ciencia para que el sujeto psíquico,
para develar al sujeto psíquico algunos secretos sobre sí mismo, algunos ángulos de visión muerta sobre sí mismo que le impiden transformarse y estar en contacto con la realidad, y por lo tanto le están haciendo trabajar para otros intereses que no son los suyos o que son los de los poderosos. Entonces, el psicoanálisis, al igual que el marxismo o que la lingüística o que la propia poesía y el arte en general, aunque el arte a su manera, ¿no?, sin explicar, pero te produce lo inconsciente, te lo hace vivir, ¿no? Bueno, develan al sujeto, el psicoanálisis en concreto, junto con la teoría del valor, la lingüística, le quitan la venda de los ojos al sujeto sobre determinadas verdades de él mismo, ¿no?, del propio humano. Y claro, por tanto, eso no resulta interesante, más bien es bastante contraproducente para esos poderes establecidos que lo que necesitan, digamos, o que cuanto mayores ejércitos de reserva tienen, mejor. ¿Qué son los ejércitos de reserva? Son manos de obra barata, son población fácilmente manipulable, población enferma, población poco instruida, población que no sabe crear, población que no puede sublimar, población que ¿para qué vamos a invertir en ellos si mira lo que son?, ¿no? Entonces, el psicoanálisis produce transformaciones a todo sujeto que se atreva a psicoanalizarse, que se lo plantee. Puede ser uno de esos sujetos, un sujeto que era una vaca pastando, se psicoanaliza y puede elegir ser otra cosa, ¿no? Hemos dicho, cada uno de nosotros tiene la opción cada vez de elegir ser una vaca pastando, un mono colgado de una rama o ser un sujeto humano. Que aunque te psicoanalices, también puedes ser una vaca pastando si no decides ser un humano. ¿Entienden? No es algo que se consiga para siempre, es cada vez, es un trabajo permanente el de humanizarse, es un trabajo permanente el de estar en el mundo. Pero es un trabajo muy gozoso, porque te pone en contacto con los demás, te pone en contacto con los otros, y eso da una energía impagable, ¿no? Eso. Y además, una cosa también muy interesante es que no nos tiene que importar el resultado. Eso también forma parte del pensamiento psicoanalítico, cosa que tampoco los poderosos soportan mucho, porque ellos te venden resultado, felicidad, 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 sin trabajo, felicidad, te vendo la felicidad, me compras este producto y tendrás la felicidad, cómprate este coche y tendrás la felicidad, parécete a mí, dicen ellos, ¿no? Desea ser como yo soy, porque así no lucharás contra mí, te identificarás a mí y querrás ser como yo, y por tanto aspirarás a eso y me amarás, ¿no? Sería algo así. Bueno, el psicoanálisis te viene a decir, no importa, no persigas la felicidad, trabaja, disfruta de lo que haces, haz lo que te hace disfrutar, haz lo que deseas, porque eso es, Itaca. Después, si estás en el camino del trabajo, ya van a venir los resultados, pero no te importen los resultados, porque muchas veces, por querer hacer bien, por querer determinado resultado o querer este otro resultado, no hacemos. Si no me va a salir bien, ¿para qué lo voy a hacer? Si voy a cometer errores, ¿para qué lo voy a hacer? Hazlo, empieza a hacerlo, no abandones tu deseo, persigue eso que deseas, trabaja para lo que deseas, porque eso es lo que te va a hacer feliz y eso es lo que te va a hacer no entrar en guerra. Cuanto más conforme está el sujeto con su propio deseo, menos guerra. ¿Por qué? Porque ¿quién te va a llevar a una guerra si tú estás conforme con tu vida, disfrutas de tu vida, de los pequeños detalles de cada día? ¿Quién te va a llevar a una guerra? A ver, ¿quién te va a convencer? Pero a más represión, a más
tortura, más masoquismo, más traición a ti mismo, más guerra, más probabilidades de que le quieras imponer al otro lo que tú te has impuesto a ti mismo, es decir, el castigo, el dolor, el sufrimiento. Vete tú a saber por qué. Por una moral cristiana, que eso no sería lo peor, por una frase de tu madre que te dijo, mira, tu hijo no sirves para nada, es una porquería, así que mejor dedícate a X. Y entonces la frase de tu madre, la que te está machacando y es la que está determinando tu camino. Vete a saber por qué. Hasta que no te psicoanalicen no lo vas a saber. Pero cuanto más te traiciones, peor para nosotros. Por eso necesitamos personas, queremos, deseamos que os psicoanalicéis, porque a más personas en análisis, mejores seremos todos. Cuanto más de ustedes se psicoanalicen, mejores seremos. Si somos más, dice el dicho, podemos ser mejores. Claro que sí, porque ¿quién nos va a llevar a la guerra? Nosotros, que somos gozadores. Sí, lo que nos gusta es gozar, disfrutar de la vida, trabajar, cantar, bailar, pintar, escribir poesía, amar, dar al otro lo que no es nuestro. Darles a ustedes lo que no es mío, ¿no? Que es el psicoanálisis, que son estas charlas. ¿Quién me va a llevar a mí a la guerra? ¿Para qué? Al contrario, lo que el discurso analítico propone es, o posibilita, es el crecer, el amar, el crear, el gozar, el vivir, el disfrutar, sí, de las pequeñas cosas de la vida, de un día soleado, de una flor, de una conversación, de tu marido, de tu mujer, de una posibilidad de una relación con un amante, del crecimiento de tus hijos, de esa obra de teatro que vas a ver que el niño representa en el colegio, de darte un paseo con tu moto, de las cosas de hacer, de los infinitivos. Eso es lo que propone el psicoanálisis. Infinitivos. Hacer. Bueno, que hagan ustedes no lo que les dé la gana, porque lo que les dé la gana, hacer lo que a uno le dé la gana es el mecanismo que usa la enfermedad para instalarse como enfermedad, así que nunca les recomendaré hacer lo que les dé la gana, por favor. Lo que les recomiendo es hacer lo que les conviene, y lo que les conviene es psicoanalizarse, para lo que ustedes quieran, con quien ustedes quieran, donde ustedes quieran. Pero la herramienta psicoanalítica y el instrumento psicoanalítico está disponible en todo el mundo. Y bueno, ya si quieren tener la seguridad de una excelencia en la escucha psicoanalítica, una excelencia en la atención psicoanalítica, una excelencia en la posibilidad de psicoanalizarse, entonces pueden contratar a un psicoanalista del grupo cero. Yo me ofrezco, estoy en Madrid, España, atiendo presencialmente en mis consultas de Madrid, Alcalá de Henares, Camarma de Esteruelas, pero ya muchos de ustedes lo saben porque están en análisis y muchos de ustedes todavía no, pero las puertas están abiertas, son puertas grandes. A mí me gustaría, yo trabajo para que las puertas de mi consulta sean puertas grandes y ustedes tengan una alternativa para poder entrar por ahí, que no sean puertas pequeñas, ¿no? Como las que propone la sociedad actual, tiene puertas muy grandes para las drogas, para el alcohol, para la corrupción, para el odio, para la discriminación, puertas enormes, para el trabajo chiquititas. Bueno, pues yo quiero
que esta puerta de mi consulta sea una puerta enorme, que todos ustedes puedan pasar por ella en ese camino de autoconocimiento y autotransformación, que es el psicoanálisis. No lo duden, no hay dos de ustedes que sean iguales, no hay dos personas iguales, nadie ni se pretende, ¿no?, que se parezcan al psicoanalista, ni uno a otro, ni ninguno de ustedes entre sí. Cada uno será diferente, cada psicoanálisis será diferente, cada vida será diferente, pero sostenidos en fuertes pensamientos, en fuertes frases que le permitan construir como ese hombre, como esa mujer posibles en el siglo XXI. Y eso será una lucha contra la guerra, también contra la guerra que hay en uno. Muchas gracias a todos por este espacio, por este tiempo que han estado aquí compartiendo. Ustedes saben que pueden hacer sugerencias, me están llegando nuevas sugerencias para temas que hoy voy a ampliar la lista con los nuevos temas. Ustedes pueden plantear temas y vamos a ir conversando sobre ellos en estos espacios de los lunes. Saludos a todos. Cristina dice, disfrutar lo que se hace. Gracias, Virginia, claro. Saludos, Paez, Ukar, que saluda desde Estambul. Hola, Estambul, precioso Estambul. Como las noticias del COVID, dice Joseph. Sí, exactamente, todas las noticias de la televisión, ¿no?, están. Y justo las que tendrían que dar sobre el COVID no las dan. Yo ya les adelanto que hay una gran información oculta acerca de toda esa cuestión sobre la salud con respecto a las enfermedades infecciosas en este momento, las enfermedades derivadas de las vacunaciones, etcétera, pero está todo muy silenciado, muy silenciado. Solo los profesionales, determinados profesionales de la salud mental y de la salud general, y diría de una élite muy avanzada, está conociendo los efectos de primera mano y se están realizando investigaciones en este momento que van saliendo a la luz a cuentagotas, pero que, bueno, pues poco a poco se irán difundiendo entre la sociedad. Saludos, Silvia, saludos, Caralfredo. Bueno, y saludos a todos, muchísimas gracias. Decirles que si quieren psicoanalizarse, solo tienen que contactar conmigo en www.virginiabaldominos.com. Podrán encontrar mucha más información y también la manera de contactar conmigo personalmente. Y también decirles que si quieren de alguna manera contribuir, pagar estos espacios, colaborar conmigo, pueden encontrar una encuesta en Google donde me podéis valorar tanto cuantitativa como cualitativamente, y será de gran ayuda para mí. La dejaré aquí en la descripción del vídeo y para muchas otras personas que quieran llegar a la consulta. ¿Dónde se contactan? En www.virginiabaldominos.com encontraréis mi teléfono, mi WhatsApp, mi mail, para que podáis contactar por donde queráis y os atenderé personalmente siempre. Muchas gracias a todos. Hola, Carolina. Gracias a todos y seguimos el próximo lunes con el siguiente tema. Permaneced atentos a la lista, que ahí voy poniendo los temas que vamos a tratar. Gracias.